Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otra vez con este video y queremos ver un poco cómo subir el poder más eficientemente y más rápidamente en Rise of Kingdom. Para esto, antes veamos un videito, pues antes de empezar, para que nosotros vamos viendo cómo Rise of Kingdom nos va poniendo videos que pues nos incitan a subir más el poder, ¿ok? Que esto lo vemos en todos lados, esta propaganda, pero nosotros pues esta no la había visto, así que la vamos a ver, ¿ok? Hola, Adam. Aliémonos en Rise of Kingdoms. Hola, Alice. Le prometí a Kathy que iba a jugar con ella. A ti te va bien sola, ¿verdad? Adam es asombroso. Tiene 8 millones de poder. Yo tengo 50 millones de poder, Katy. Creo que yo soy más asombrosa. ¿Cómo hiciste para superarme? Con buenas tácticas. Empecé con Japón y su 5% de velocidad de recolección de recursos. Así que al principio me dediqué principalmente a recolectar recursos y a entrenar tropas. Además, gracias a su bonificación de 30% de velocidad de marcha, pude enviar exploradores a varias aldeas para reclutar muchos soldados y aumentar mi ejército rápido. Luego empecé a enfocar en el árbol tecnológico militar y a mejorar los soldados de bajo rango a samuráis japoneses de alto rango. Así es como incrementé mi poder y expandí mi territorio en tan poco tiempo. Chao, chao. Espera, Alice. ¿Podemos volver juntos? No, ustedes dos deberían estar juntos, novatos. Fuera de mi restaurante. Ya. Novatos. Bueno, chicos, una de las cosas más importantes cuando nosotros iniciamos, ¿no? Empezamos a jugar Rise of Kingdom es subir el poder. ¿Por qué? Porque al principio nos va a dar una hegemonía o una capacidad para demostrar que somos más competentes que los demás, ¿no? Y para esto, mi bro, hay varios requisitos o varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Cómo estar más adelante que los demás, ¿no? Esa es la idea, estar más avanzado que los demás, pero sabiendo que Rise of Kingdom, pues es un juego de dinero. Aquí el que le va a meter más dinero es el que va a darle con todo. Ahora, ¿cómo subir el poder más rápido? ¿Hay alguna manera en que nosotros vayamos más rápidos que los pay to win? Pues eso lo vamos a ver por aquí. Primero que todo, chicos, hay una cosa que es muy importante al comienzo y tenemos que tener en cuenta por aquí, donde vamos a ver el poder donde tenemos que subir al comienzo de siempre cada cuenta, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos un poder de edificio, poder de tecnología, poder de tropas y poder de comandantes. Ahora, el poder de comandante es lo más bajito, lo que se sube pues más lentamente, ¿ok? Pero al principio es el más importante. Como nosotros lo vemos aquí, es el más bajito, pero al principio es el más importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder por aquí subir los comandantes poquito a poquito hasta el nivel 10. ¿Ok? ¿Qué pasa al nivel 10, bro? Pues nosotros no lo podemos ver aquí. A ver, 952-151, 251. Pues metamos esto en mente. 251. Y chicos, si nosotros subimos cualquier comandante del nivel 1 al nivel 10, vamos a tener un beneficio, ¿ok? A ver, tengamos aquí a Saladino, ¿no? Vamos a subir a Saladino un poquito más, ¿no? A ver, vamos a subirlo un poquito. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? No vamos para acá y fíjense, ha subido a 851. Ahí es una forma de subir el poder. Al principio vamos a tener muchos comandantes por aquí para subir el poder, ¿ok? Quizás vamos a tener 5, 10, ¿ok? Buenos comandantes para subirle, y lo mínimo que podemos subir, aunque es difícil conseguir XP al principio, que vamos a decir cómo se consigue mucho XP, el XP va a hacer que nosotros subamos los comandantes mucho más rápido, ¿ok? Entonces vamos subiendo un comandante uno por uno, y eso nos va sumando por aquí buen poder. Es importantísimo que si nosotros pues lo mejoremos al 10, subamos los talentos, porque cuando nosotros subamos los talentos, ok, o sea, vamos a hacer una prueba, caballería, vamos a subirlo por acá. Tenemos 9 puntos de talento, que son los 9 niveles que hemos subido, y subamos hasta acá. Esto nos va a dar más poder en nuestra cuenta, ok. Cada vez que nosotros mejoremos un comandante un poquito más, va a subir el poder. Esa es una de las formas más eficientemente para subir poder. Otra cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta al principio es el comandante Lohar, ¿ok? ¿Qué pasa con Lohar, bro? Que tiene una habilidad especial por aquí que te da un 70% más de experiencia al comandante, a él y al comandante que está con él, porque si nosotros vamos a sacar una marcha al campo de batalla, va a salir con 2 comandantes. Entonces esa marcha que va a salir con Lohar va a tener otro comandante aquí al lado. Entonces eso es muy importante saber, ¿ok? Que los dos se van a beneficiar de esta experiencia. O sea que si el comandante Lohar, ¿no?
pues gana una experiencia, ¿no? La experiencia es para subir el nivel del comandante, que el máximo es nivel 60. Por aquí vamos a tener un 70%. ¿Qué quiere decir? Que si beneficia al segundo comandante va a tener un 140% al derrotar bárbaros, ¿ok? Entonces prácticamente que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros por aquí, que 140% de experiencia va a ganar la marcha completa que va a salir Lohar y el otro comandante, ¿no? Entonces eso es muy importante saber. ¿Y qué pasa? Que cada vez que sube el poder, el nivel del comandante, sube el poder por aquí. Entonces eso es una de las cositas que tenemos que tener muy en cuenta nosotros por aquí, que al principio tenemos que mejorar eso, ¿no? Todos los comandantes a nivel 10 hay que mejorarlos, ¿ok? Hay algo muy importante que no les he dicho. Les he dicho que el Lohar es un comandante muy importante, mi bro, ¿ok? Lohar es un comandante muy importante, pero ¿cómo lo conseguimos? Al principio es muy complicado conseguir comandantes. Ahora, ¿cómo conseguimos al Lohar? Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Lohar no sale o no nos regalan así de la noche a la mañana. ¿Cómo se consigue el Lohar? Al principio nosotros vamos a poder lanzar fuertes bárbaros o eliminando bárbaros, ¿ok? A ver, si nosotros nos vamos para un bárbaro, aquí pues nos va a dar una serie de recompensas, ¿no? Vamos al reino normal, ¿no? Vamos al reino normal porque estamos en KvK. En KvK pues es muy diferente. Si nos vamos nosotros para el reino normal, los bárbaros del reino normal van a ser muy diferentes a lo que vamos a tener aquí. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay que ver los bárbaros que nos van a salir al comienzo, ¿ok? Entonces, vayamos a ver un bárbaro que nos van a salir al comienzo y fíjense que estos sí nos dan flechas de resistencia, ¿no? Me dan una flecha de resistencia y los fuertes bárbaros nos van a dar esos cofres, nos van a dar experiencia y nos van a dar ese libro de convenio muy importante para mejorar el castillo de la ciudad. Ahora hay algo muy importante también por aquí, que los fuertes bárbaros, cuando se hacen fuertes bárbaros, nos van a dar un ítem muy importante, ¿ok? Y hay que aprovechar muy bien el evento de prueba del Lohar. Hay un evento de prueba del Lohar al comienzo que es muy importante, sobre todo para que tu cuenta se vaya para arriba. Hay algo muy importante que vamos a tener por aquí, y es que esos fuertes nos van a estar dando arco largo de Lohar. Si lo utilizamos, el verdecito nos va a poder dar la posibilidad de sacar esos Lohar, ¿ok? El verdecito, mi brother, ¿ok? Es muy importante que tengamos que sacar estos Junior Lohar Elite, ¿ok? Porque estos te van a dar ese comandante muy importante que te va a ayudar a subir la experiencia de todos tus comandantes. Lo puedes usar con cualquier comandante y vas a ayudar a ese comandante a subir la experiencia rápidamente. Eso es una forma rápida de subir el poder, ¿ok? Este Junior de Lohar es muy importante al comienzo. Trata de hacer hasta que tengas 10 esculturas de Lohar, ¿ok? Cuando tengas 10 esculturas de Lohar, los desbloqueas, los sacas y pues no le inviertas experiencia a Lohar, ¿ok? No le inviertas experiencia porque gracias a esa habilidad que él tiene por aquí, él va a poder subir tranquilo sin que estarle metiendo libros de convenio, ¿ok? Sin estarle metiendo libros de convenio. Entonces hay otra cosa muy importante también que tenemos aquí, que es el otro, ¿ok? Ya vimos el verde, ahora vamos a ir al azul. El azul es más importante, este nos va a dar más aceleradores, ¿ok? Y nos va a dar también justamente esa escultura del Lohar que nos va a ayudar a conseguir más cabezas de este comandante y a poder subirlo más rápidamente, ¿no? O sea, es muy importante conseguir cabezas del Lohar. ¿Para qué? Es muy difícil mejorar al Lohar, ¿ok? Es muy difícil mejorar al Lohar, pero si hacemos esos collares, pues prácticamente vamos a llegar hasta la habilidad, ¿no? La habilidad que él tiene, ¿no? Esa habilidad, la tercera habilidad. Entonces, si la tenemos al 5, nos va a dar un 70%. Pero si no la tenemos al 5, si la tenemos al 1, nos va a dar un 10. Después un 20, un 30, un 50 y así. Entonces, es importante que esté al máximo. Otra de las cosas importantes, bro, que tenemos que tener aquí en el juego, muy, muy importante, es que hay unos santuarios en todo el reino, ¿ok? Prácticamente que son unos santuarios como estos, ¿ok? Que van a tener sus guardianes alrededor en todo el reino, ¿ok? Mira cuánto dan. Bueno, aquí porque estamos en KvK nos da un total de 12.000. Pero empezando en el reino normal nos va a dar un total de 4.000, nos va a dar un total de 2.000. Depende del nivel de campamento o nivel de santuario donde estés. Entonces estos guardianes, si te vas con las 5 marchas a atacarlos, también te va a dar una buena cantidad de XP. Y esto es muy importante para subir el nivel de tu comandante, ¿ok? Esa es una forma más rápida de subir el nivel. ¿Por qué? Porque no todos están pendientes en todo el reino de ir
a eliminar los santuarios en todo el reino que están disponibles, todos los santuarios, ¿ok? Los santuarios están en todo el reino disponibles. Y aquí también depende de qué posibilidades tienes de pasar a las zonas, ¿ok? Quién tiene el control de los pasos y todo esto. Esto es muy importante. Otra de las cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta nosotros por aquí, y para eso nos vamos a dirigir nuevamente, ¿no?, al reino normal, es todos esos santuarios, todos los santuarios que van a estar por ahí son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque van a ayudar a la alianza donde tú estás a beneficiarte mucho más, ¿ok? Cada santuario te va a dar un beneficio. Este te va a dar velocidad de marcha más 5. Otro santuario te va a dar producción de recursos más 10. ¿Ok? Este santuario, depende del santuario que tenga tu alianza, es muy importante. Velocidad de recolección. Entonces, ¿a dónde quiero llegar esto? Bro, que tienes que estar en las alianzas que tengan la máxima cantidad de territorio, ¿ok? Para poder subir más rápido. Si una alianza tiene una cantidad, mira esto, obtiene la experiencia del comandante un 10% más. Entonces, esta habilidad es muy importante que al comienzo tu alianza tenga para que puedas estar mejorando tus comandantes más rápido, ¿ok? Esa es otra situación que tenemos que tener aquí, que tu alianza principal tiene que tener la máxima cantidad de todos esos santuarios. Ahora, estamos viendo por aquí nuestra alianza principal, que es SJL. Estamos viendo de que pues ella se extiende por toda esta parte, ¿no? Toda esta parte, para acá, para allá. Y está agarrando mucho territorio. Miren todos los territorios que ha agarrado, todos los santuarios, todos los pasos, todos los territorios hasta acá, hasta acá, hasta acá. O sea, se ha expandido por todo el reino prácticamente, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, de que tenemos que estar en la alianza más top, más importante, para tener todos los beneficios que te dan las velocidades de bonos del reino. Eso es muy importante para tener más poder. Otra de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta son las runas, ¿ok? Las runas que van a ir saliendo, ¿ok? Ahorita no tenemos runas disponibles porque apenas están saliendo, pero podemos ver por aquí, seguramente, pues aquí ya están listas las runas exactamente. Fíjate, las runas nos dan recuperación de puntos de acción, obtención de XP del comandante. También tenemos velocidad de recolección. También tenemos por aquí obtención de XP del comandante, velocidad de recolección de piedra, velocidad de construcción. Esto es muy importante. Velocidad de construcción, otra por aquí, velocidad de recolección. O sea, las runas son muy importantes. Pero ¿qué pasa con las runas? Que para poder aprovecharlas hay que ir donde están, ¿ok? Vas a mandar una marcha donde están, vas a ponerte encima, la vas a recolectar. 10 segundos tarda en recolectarse. Y ahí ya empiezas a mejorar lo que quieres, ¿ok? Por lo menos si quieres velocidad de recolección, primero vas donde una runa. Después que la tienes, se te va a poner un aviso por aquí que tienes una runa. Pues en tal hora se termina la runa. En ese periodo de tiempo vas a poder usar la runa, ¿ok? La runa misma te va a decir que ella tiene una duración de 6 horas, ¿ok? Entonces puedes aprovechar esa velocidad de recolección 6 horas completa. Entonces esto es muy importante. Yo por aquí, fíjense, ya tengo Cleopatra. Si destruyéramos este guardián, sale una runa, ¿ok? Entonces esas runas son muy importantes para que nosotros avancemos en la velocidad de investigación, construcción, entrenamiento de tropas, velocidad de recolección, obtención de XP del comandante. Es muy importante también saber que primero se recoge la runa, ¿ok? Primeramente se recoge esa runa. Así es Rise of Kingdom, ¿ok? No vas a lanzar o no vas a construir pues antes de que vayas a agarrar la runa. Tiene que ser después de que vayas a agarrar la runa. Ya tú vienes por aquí, la agarras y ya después empiezas a construir. Después empieza la investigación. Cuando ya tengas tu runa aquí arriba, ya puedes hacer todas las velocidades que puedas hacer con tu runa. ¿Y qué te va a dar la runa? Por supuesto te va a dar más velocidad de bonificaciones, más rapidez para que puedas lograr lo que quieres. Mira, así nosotros eliminamos y nos va a dar 14.000 de experiencia a este comandante. Eso es lo que tienes que hacer al principio con todos esos guardianes que salen más o menos cada 12 horas. Algo así salen los guardianes, ¿ok? Cada 12 horas vas a ir para allá. Este nos va a dar producción de recursos. ¿Qué significa la producción de recursos? La producción de recursos es lo que se produce dentro de tu ciudad, ¿ok? Dentro de tu ciudad. Y la recolección de recursos, que esta que está aquí abajo, es lo que tú vas a recolectar fuera de tu ciudad, ¿no? Esto es muy importante saberlo. Entonces, chicos, subir el poder al principio es un poco complicado. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que
Los aceleradores son los que nos van a hacer subir el poder más rápido, ¿ok? Al principio vamos a tener unos paquetes por aquí que si nosotros le metemos, sí, más o menos creo que son esta parte, solamente que ya nosotros lo hemos comprado hace muchísimo tiempo. Te van a salir muchos beneficios de aceleradores también. Al principio es lo mejor aprovechar esas ofertas, ¿ok? Si eres free to play no hay problema, pero al principio esas ofertas te van a dar buenos aceleradores y te van a incitar a que sigas comprando un poquito más. Tampoco es que van a costar mucho, pero con eso vas a poder acelerar un poco la investigación, que es lo más importante que vas a tener tú por aquí, que es la investigación dentro de la academia, ¿ok? La academia es uno de los edificios más importantes que hay, ¿ok? Porque aquí esto te va a subir el poder muy rápido. ¿Qué es lo más importante que tienes que subir? Pues aquí prácticamente que todo al inicio es importante. ¿Por qué? Porque la tecnología militar va a hacer que no te golpeen tanto y la economía económica va a hacer que rápidamente recolectes y consigas de una vez por aquí, cuando vayas mejorando, la posibilidad de recolectar gemas. Las gemas súper esencial para subir poder. ¿Por qué las gemas son para subir poder? Porque a medida que vayas avanzando van a venir eventos como la ruleta, como el gobernador más fuerte, como el más que gemas, ¿ok? Y si tú aprovechas todos esos eventos, y esto va a ser un factor importante, ¿ok? Para el comienzo de tu cuenta, porque cuando desbloquees esto y vas a empezar a recolectar gemas, vas a poder empezar a hacer lo que nosotros tenemos por aquí, recolección de gemas con todas las marchas. Una de las cosas que tenemos que hacer al principio para subir al poder es recolectar gemas como loco, ¿ok? Para poder subir al comandante que quiere subir lo más rápido posible. ¿Cómo va a ser eso? En las ruletas. Las ruletas te van a dar comandantes, vas a tener tiros en las ruletas y para lanzarle tiros en la ruleta vas a tener que tener gemas. Entonces, pero si la velocidad no es mucha, ¿ok? La velocidad que vas a tener aquí no es mucha para que puedas estar recolectando a full. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Sencillamente con mucha paciencia. Es lento, ok, lento la recolección con cada uno de las tropas, es muy lenta, pero así puedes estar avanzando poquito a poquito. Ahora, ¿cómo vas a sustituir tus recursos? Porque si vas a estar usando tus marchas aquí con gemas, vas a crearte otras cuentas. Puedes crearte otras cuentas así como nos las creamos nosotros aquí, ok, que ya tenemos una cantidad grande de cuentas y la tenemos en el mismo reino, ok. Fíjense, tenemos 3218, 3218, 3218, 3218, 3218, 3218 y 3218. Todas están en el mismo reino. ¿Cómo hiciste, Efraín? Bueno, las migré de otro reino, ¿ok? De otro reino las migras al reino y ya tienes tus granjas que quieras. Ahora, ¿por qué hay que crearse otras cuentas? Porque de esas cuentas, con esas cuentas también vas a tener que subirlas un poquito, no tanto, y vas a recolectar recursos y con estas te vas a pasar recursos a tu cuenta principal. Esa es otra de las cosas importantes, ¿ok? Vas a agarrar, vas a venir por aquí, vamos a suponer SNYK o Smalglin o Andro, ¿ok? Vas a venir a ayudar. No puedes ofrecer asistencia de recursos a los gobernadores de otra alianza. Ah, vale, está en otra alianza. Vamos a suponer Andro, ¿no? Ayudar. Vienes por aquí y le pasas los recursitos, ¿ok? Aquí pues vamos a suponer que le vamos a pasar pues 20.000. Ponemos 20.000 o le metemos un máximo de 5 millones y le pasamos eso, ¿ok? Y fíjate, ahí pues le transportamos con el burro, le transportamos recursos a la ciudad principal, ¿ok? Así es una forma de jugar muy eficazmente y saber que con tu cuenta estás recolectando gemas y con la otra no importa porque las otras no son los que van a demostrar el poder. Tu cuenta principal es la que va a demostrar poder. Con las otras cuentas puedes pasarte todos los recursos que quieras. Puedes crearte 4 cuentas, una que te pase comida, la otra piedra, la otra oro y la otra madera. Y con esta principal te recolectas todo el tiempo puras gemas, ¿ok? Gemas, 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 gemas. Ya vas a ver que más adelante vas a necesitar por ley muchas gemas, ¿no? Estas son esta es la importancia más grande que hay para ir más rápido. Otra grandísima, importante situación para agarrar poder es eliminar bárbaros en modo AOE. ¿Qué es eliminar bárbaros en modo AOE, bro? Bueno, para cualquiera que esté empezando, eliminar bárbaros en modo AOE, vamos a ir con un Sun Tzu, porque al principio ustedes saben que nosotros vamos a empezar con China, ¿no? Y con China vamos a tener a Sun Tzu y Sun Tzu lo vamos a poder usar en el campo de batalla. Entonces vamos a suponer que nos vamos con Sun Tzu y pues nos vamos con cualquier otro, ¿no? Con cualquier otro. Vamos a bajar un poquito el poder. Vamos a venirnos por acá. ¿Y qué pasa?
tenemos algo muy importante, ¿no? Algo muy importante por aquí. Y vamos a mandar 2 comandantes para esto, ¿ok? Vamos a mandar Suge Liang y Ji-Son Ye y a Sun Tzu, ¿no? Para mostrar, porque es que el poder así se sube extremadamente muy top, ¿no? Entonces, es importante saber opciones que tenemos aquí con el AOE. Si nunca has escuchado sobre el AOE, es muy importante que pues estés sabiéndolo de una vez, ¿ok? Vamos a enviar los comandantes a este punto. Y chicos, subir el poder no es fácil. Siempre vas a tener una persona más top que tú. Si eres free to play, mucho peor, bro, mucho peor. Vas a tener que tener una actividad de horas y horas y horas y horas y horas para tener el poder más top que puedas estar teniendo por aquí, ¿ok? Otra de las cosas importantes al principio es mejorar el castillo. ¿Y cómo lo vas a hacer? El castillo se mejora. El castillo se mejora haciendo muchos, pero muchos fuertes bárbaros, ¿ok? Prácticamente que el castillo te va a ayudar a avanzar muy rápido en la construcción de la academia. Si en el castillo no vas a poder maxear todo, ¿ok? Tienes que tener el castillo al máximo con todo. Entonces, otra de las maneras, bro, que nosotros podemos subir poder, ¿ok? Es subiendo todos los edificios de la ciudad, ¿ok? El edificio de la ciudad y que nunca te falte recursos. Ya te dije cómo tienes que conseguir los recursos. No te pueden faltar los recursos. Tienes que tener la máxima cantidad de recursos que tenga disponible porque va a llegar un momento en que te van a faltar. Entonces, fíjate, aquí tenemos a Suge Liang, ¿ok? Este es un comandante muy avanzado. No te va a salir al comienzo, pero sí te vas a tener al comienzo a el comandante Sun Tzu. Entonces, ¿qué va a pasar con Sun Tzu? A Sun Tzu lo vas a tener que mejorar al principio. Vas a conseguir la civilización china para que te lo den directamente al principio, ¿ok? Empiezas con China, te dan directamente a Sun Tzu y con Sun Tzu ya empiezas a hacer AOE. Mira, el segundo comandante no tiene AOE, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos con Sun Tzu AOE? Fíjate, Sun Tzu va a botar una habilidad que es una franja verde, ahí está, que es en forma de arco hacia adelante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para agarrar 2 comandantes y no gastar AP para agarrar este? Fíjate, la habilidad verde le va a tener que pegar a este bárbaro también, ¿ok? Mira, ve, ahí le pegó y lo agarra y empieza a atacar 2 bárbaros de un solo golpe. Esto es muy importante, bro, para subir poder. ¿Y qué pasa cuando haces esto? Obtienes recompensa doble, ¿ok? E incluso puedes agarrar triple, ¿ok? Si te vas para acá, ¿ok? Si te vas para acá, vamos a suponer, ¿no? Que vaya, te vienes caminando por acá. Tranquilo, puedes agarrar con el arco, puedes agarrar otro bárbaro más. A ver, si te vienes para acá, un poquito más para acá, tienes que tener cuidado porque los bárbaros se pueden ir si es muy lejano, así como se fue este, ¿ves? Pero agarramos el 44. Entonces vamos jugando de esta manera y vamos haciendo AOE. Ahora, como agarramos este, ahora podemos dirigirnos un poco hacia abajo, ¿no? Un poco hacia acá. Podemos dirigirnos, vamos a suponer que vamos a agarrar este 46, vamos a ver si podemos agarrar el 46 y podemos agarrar 3 bárbaros a la vez sin gastar nuestra barra de AP, porque cada vez que nosotros matamos bárbaros gastamos AP. Entonces vemos si la barra ahí le pega, se nos fue el otro, pero agarramos este y así sucesivamente vamos agarrando bárbaros, es una cadena de bárbaros que vamos a ir agarrando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí se han ido, es complicado al principio, pero si vas trabajando de esta manera durante el día, tenlo por seguro que vas a agarrar un montón de bárbaros, un montón de recompensas de cada bárbaro, ¿ok? Y los bárbaros nos van a dar que si gemas, aceleradores, XP, recursos. Y bueno, aquí en KVK nos dan materiales, pero en el reino normal nos van a dar flecha resistencia para avanzar con... Ahora, bueno, me había olvidado de este comandante. Con este comandante es mucho mejor. ¿Por qué? Porque más adelante vas a tener un AOE más fácil. No vas a tener el AOE que tiene él en forma de arco, que es este pedacito, sino que vas a tener un AOE con circular completa, ¿ok? Entonces cuando tienes completa, agarras fácilmente con la habilidad verde. Mira, como agarra 3 bárbaros de un solo golpe. Entonces esto es muy importante que al principio lo sepas. ¿Y qué va a pasar cuando haces esto durante todo el día o durante todo el tiempo que puedas? Pues vas a tener muchísimas más recompensas. Mira, con Sun Tzu agarramos ya 20 minutos aquí, una experiencia, recursos, ¿ok? Aquí agarramos aceleradores, XP, recursos y así sucesivamente sin gastar tantas botellas AP. Mira, aquí hicimos 3 bárbaros de una, agarramos 3 recompensas de una vez, 5 por 20 minutos, tal,
Esto lo hacemos en el Cabe Cabro. O sea, esto es algo para nosotros muy, pues lo hacemos siempre. Y mira todos los bárbaros, todas las recompensas que hacemos al eliminar bárbaros y bárbaros y bárbaros y bárbaros y bárbaros. Muchas recompensas aceleradores. Y con todos estos aceleradores tú vas a mejorar edificios de la ciudad. Vas a mejorar la academia, ¿ok? Vas a poder ir más rápido con cada mejora. ¿Y qué va a pasar cuando haces cada mejora? Aquí te va a decir el poder que ganas con cada mejora. Entonces, cuando logras una pequeña mejora, ¡pum! Poder. Cuando logras otra pequeña mejora, ¡pum! Poder. Cuando logras otra pequeña mejora al 1, poder. 5000 de poder casi ahí. Cuando otra pequeña mejora, 3900 de poder subes. Y así, cada vez que vayas mejorando la tecnología económica, va subiendo el poder y el poder. Entonces esto es algo muy importante, ir subiendo y subiendo y subiendo. Y también la construcción de los edificios también nos va a dar mucho poder, ¿ok? Por lo menos, bueno, ya toda mi ciudad está maxeada ahorita, ¿no? Pero una mina de oro al nivel 25 me dio un total de 735.000 de poder, ¿ok? Y así todos los edificios te van a dar una cantidad de 783. El depósito te dio una cantidad de 478.000 de poder, un poco menos que los demás. Los hospitales cada uno me van a dar un poder de 881.000 de poder. Y el ayuntamiento, bro, el ayuntamiento es uno de los más importantes, porque al nivel 25 nos va a dar directo 2.195.000. Bueno, directo no, cada nivel nos va a dar cierta cantidad de poder, ¿ok? Eso lo podemos ver aquí. Al nivel pues 1 nos da esto, al nivel 2 nos va a dar esto, al nivel 3 nos va a dar este poder, al nivel 4 y así sucesivamente hasta que llegues a los niveles más altos. Esto nos va a dar mucho más poder, ¿ok? Esto es muy importante saberlo, de que cada edificio nos va a dar una cantidad de poder. Centro de la Alianza, 667.000 de poder. Mientras más se vayan arriba, mejor y más poder nos van a dar. 468, muy importante. El cuartel, muy importante por aquí. 592.000 de poder también tenemos por aquí, ¿ok? Entonces cada edificio nos va a dar una cierta cantidad de poder. Entonces es muy importante que al principio tú empieces con China. Primero con China, ¿por qué? Porque te van a dar el mejor comandante épico al comienzo, ¿ok? Que te puede guarnecer, que te puede atacar a 5 objetivos y todo esto. Y puedes hacer AOE a bárbaros, cosa que no tiene otro comandante. El único comandante que lo tiene, además de Sun Tzu al principio, es Etelfleda. Pero Etelfleda va a demorar un poco para que la mejores, ya que puede ser una comandante legendaria. Es gratis, pero hay que trabajarla, ¿ok? Es muy importante también al principio trabajar a Etelfleda, ¿ok? Para ir consiguiendo sus cabezas, y ella también te va a poder dar ese AOE como lo da Sun Tzu a los bárbaros, ¿ok? Poder agarrar varios bárbaros de un solo golpecito, ¿ok? Para no gastarte la barra de AP, que a la barra de AP al comienzo del juego es muy importante. Y bueno, esas barras de AP también vas a tener por aquí, de que vas a tener esas botellas de recuperación de AP. Esas tienes que cuidarlas muy bien para que no te hagan mucho daño en el momento en que te vayan a faltar, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, de que cada mejora de construcción, ¿ok? En la ciudad, de cada mejora de la academia en la tecnología económica, en la tecnología militar, te va a subir el poder. Y para eso tienes que tener aceleradores por montón. Y para tener aceleradores por montón, tienes que tener los mejores comandantes que peguen AOE para poder eliminar bárbaros efectivamente, ¿ok? Agarrar varios bárbaros de una sola. Esto, bro, yo sé que es muy complicado, no es para cualquiera no se viene y se hace AOE, cualquiera no viene y se recolecta todas las gemas posibles, pero el que lo hace se va para arriba en el poder a full. No hay otra manera de subir poder en Rise of Kingdom. Si alguien viene y te dice que hay otra manera de subir el poder más rápido por aquí, lamento decírtelo, están mintiendo. ¿Por qué? Porque aquí mismo el juego te lo dice: poder de edificio, poder de tecnología, poder de tropas y poder de comandante. Una de las cosas también muy importantes, ya que hemos hablado del poder de edificio, poder de tecnología y poder de comandante, nos falta una, que es el poder de tropas. Cuando nosotros nos vamos a iniciar una cuenta aquí en Rise of Kingdom, nos va a salir la caseta de exploración. Hay que explorar lo más rápido posible, ¿ok? Lo más rápido posible. Exploración, bro. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a explorar, ¿ok? Vamos a irnos
Ok, estamos en la ciudad, chicos. Hablando de la exploración, ¿no? Aquí estamos en una ciudad. Bueno, estamos viendo los nuevos gráficos. Estos son los nuevos gráficos. Cuando vayamos a explorar, bro, vamos a tener ese campamento de exploración. Ahora, es importante que exploremos lo más rápido posible. Vale, mandamos a explorar muy rápido por aquí. Mandamos nuestro explorador que se vaya a explorar. ¿Y qué va a pasar cuando vamos a explorar, bro? Va a pasar de que vamos a conseguir muchas cavernas y muchas pueblos, ¿no? O sea, miren, aquí está un pueblito o una ciudadela y esto nos van a dar regalitos, ¿ok? ¿Qué me dieron esto? Aquí me dieron un mapa, ¿no? Estos mapas puedo yo venir y usar, pues, el mapa de exploración que tenemos por acá, ¿no? A ver, tenemos un mapa de exploración, ahí lo usamos y bueno, se nos desbloquea esa zona, ¿no? O sea, es súper chévere, súper fácil ir obteniendo. Ahora, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y para ver las aldeas, fíjate, aquí tenemos este cuadrito, alejamos la ciudad un poco y nos vamos a exploración y ahí nos van a salir todas las ciudades que están alrededor. Fíjate, aquí hay una ciudad que nos está esperando, aquí nos van un regalito. Esto nos va a subir el poder, ¿ok? Cada soldado que vamos teniendo por aquí en estas cositas, mira, tenemos un total de 3515 de poder y con estas 20, bienvenido, sube a 3535. Entonces es muy importante explorar todo el mapa completamente, ¿ok? Aquí nos dieron más, sube el poder, va subiendo el poder. Aquí nos dieron otra, a ver, ¿dónde está? Otra caseta, aquí nos dieron más guerreros, va subiendo el poder y va subiendo el poder y es importantísimo que todo lo exploremos, ¿ok? Tenemos muy buen tiempo aquí para explorar todo lo que sería todo el reino, ¿ok? Entonces, mientras más rápidos exploremos nosotros por aquí, mejor, mucho mejor para nosotros, ¿ok? Porque vamos a conseguir más casetitas de estas donde nos van a dar tropas para subir el poder, ¿ok? Aquí hay más tropas, aquí nos están dando más tropas y fíjense cómo ha subido el poder ahí rapidito y si lo conseguimos en todo, bro, va a ser mucho mejor. Mientras más exploremos, más eficaz y más eficientemente va a subir nuestra cuenta. Entonces es muy importante. Entonces, esa es una. Ahora también vamos a tener las cuevas. Las cuevas también son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ellas nos van a dar unos cofres también muy importantes por aquí. Que no creo. Sí, no creo que sea ese. Pero fíjense, nos van dando también muchas cositas. Gemas, aceleradores. Pues cositas que nos pueden beneficiar, ¿ok? Entonces ahí va nuestro explorador. Y vamos a encontrar esas casas y estas cuevas, ¿ok? En todos los reinos. Y bueno, vamos a tener esa oportunidad de, pues a medida que va pasando el tiempo, ¿ok? A medida que va pasando el tiempo, consiguiendo avanzar más con el poder de tropa. Entonces ya ustedes saben, chicos, al principio es complicado subir el poder, el nivel. Pero si nosotros le subimos el nivel, como lo dije ahorita, si nosotros le subimos el nivel, mira, nivel 7, y le subimos los talentos, ¿ok? El poder va a subir muy rápido. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. A ver, creo que por acá. Ok, mejoramos. Y miren el poder. Pasamos a 6000 ya de poder, ¿ok? Entonces subir comandantes, subirlos, es muy importante. Y Lohar, no se olviden de subir a Lohar. No hay más. No hay más manera de subir el poder más rápido, bro. Eso es subir el poder rápido. Espero que dejen su like, chicos. Que pues esto ya nosotros lo hemos ido recogiendo toda esta información durante mucho tiempo ya que tenemos jugando. Y ojalá ustedes lo puedan aprovechar al comienzo, ¿ok? Espero que, chicos, me apoyen y que puedan estar viendo mucho más contenido que le vamos a traer como siempre mucho más. Cuídense, chicos. Chao, chao.